Mateo 6, lo que Jesús espera de sus seguidores. ¿Sí? ¿Vio la publicidad en redes sociales? ¿Sí escuchó de eso? Ok. Permítame introducir un poco esta serie contándole la razón del por qué vamos a predicar de este capítulo de Mateo 6. Venimos de una serie preciosa, ¿Cómo fui salvo? No sé si usted pudo estar en las casi ocho enseñanzas de esa serie, pero fue una serie preciosa que fortaleció nuestra fe, que hizo poner nuestros ojos en Cristo y consolidó nuestras almas, ¿cierto? Amén, linda esa serie. Pero en su gran mayoría la serie fue teórica, fue muy doctrinal y pocos sermones estuvieron encaminados hacia el quehacer cristiano. Entonces, con el objetivo de balancear un poco la dieta de lo que le entregamos aquí cada 8 días, buscamos una serie de sermones que nos llamara a la acción, porque ser cristiano es entender las doctrinas correctas, pero también hacer. ¿Está conmigo? Y resulta que Mateo 6 pues es perfecto para esto. ¿Por qué? Porque allí en Mateo capítulo 6 Jesús está hablando con una multitud y les está enseñando y corrigiendo cómo deben hacer 4 acciones que todo seguidor del maestro debe hacer. ¿Está bien? Y esas 4 acciones, voy a sintetizarle Mateo 6, esas 4 acciones que se narran en ese capítulo son las siguientes. Regálamela, por favor. Dar, orar, ayunar y confiar. Jesús enseña y corrige en este capítulo acerca de estas 4 acciones que Él espera que todos sus seguidores hagan. Que den, que oren, que ayunen y que confíen. ¿Cómo le va a usted con esas 4 acciones? ¿Cómo le va a usted dando? ¿Cómo le va a usted orando? ¿Es un hombre o una mujer de oración? ¿Cómo le va ayunando? ¿Cuál fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Y creo que la más difícil, ¿cómo le va confiando en el Señor? Entonces, durante algunos fines de semana vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Mateo, estas 4 acciones, y usted tiene por tarea en casa revisarlo, ¿está bien? Leerlo por completo, pero aquí lo vamos a estar sintetizando o vamos a estar observándolo con mayor detenimiento. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de la primera de esas 4 acciones, que es dar. Vamos a meternos a observar los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Mateo, donde Jesús menciona la acción del dar, pero hay otra frasecita inicial que quiero que observemos con detenimiento. Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Por favor, búsquelo en su Biblia. Si no trajo su Biblia, en pantalla va a aparecer el texto. Léalo con detenimiento conmigo, por favor. Dice la Escritura: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú creyente, tú que estás aquí, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tus limosnas sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios bendiga su santa palabra. Esos son los 4 versículos que vamos a estar observando hoy. Le voy a dar una información que le va a estremecer su mente. Es casi que una revelación divina, así que póngame mucho cuidado, porque esto jamás usted lo ha escuchado en su vida. Y es que Mateo 6 está después de Mateo 5 y antes de Mateo 7. ¿Cómo le parece esa revelación divina? ¿Profundo? ¿Había escuchado eso antes? Esto es importante, pastor. Es sumamente importante entender esto, porque resulta que Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y el 7 hacen parte de uno de los sermones más importantes de Jesús, si no es que el más importante. ¿Y cómo se llama ese sermón? El Sermón del Monte. Mire, yo creo que a la fecha he predicado tal vez más de 100 sermones, y ninguno de los sermones que yo he predicado es digno de estudio como para que otro predicador diga: oiga, vamos a observar el sermón de Sebastián y lo vamos a explicar.
Jesús predicó estas palabras hace 2000 años delante de una multitud y hoy 2000 años en muchos lugares del mundo todavía se está enseñando y explicando lo que Jesús habló en aquel sermón, en esos 3 capítulos. ¿Usted se imagina el calibre de ese sermón? Para que 2000 años después se siga hablando de él, un judío de aquel entonces. Entonces, ¿cómo es la escena? Usted tiene que ubicarse en esa colina, es una colina al norte de Israel, por eso se llama el Sermón del Monte, porque es en una montañita. Y Jesús está allí en la parte alta y alrededor de él hay más de 5,000 personas escuchándole atentamente. ¿Cuántos son 5,000 personas? ¿Usted ha estado en un lugar con 5,000 personas? ¿Cómo se ve eso? Eso es un tumulto de gente. Cuando aquí llenamos todas las sillas se ve harto. 5,000 es mucha gente. Adultos, mujeres, hombres, mujeres, jovencitos, niños, niñas, está el religioso, está el pecador, está el pobre, está el rico, está todo el mundo allí escuchando atentamente al maestro qué es lo que tiene por decir. ¿De qué habla el sermón de Jesús? ¿A qué dedicó sus palabras? Bueno, Jesús inicia su sermón hablando de lo que es un seguidor suyo, de lo que es un creyente, de lo que es alguien que pertenece al reino de los cielos. Un sinónimo de eso es aquel que es bienaventurado. ¿Ha escuchado las bienaventuranzas, cierto? Entonces Jesús dice, bienaventurado es el pobre de espíritu, bienaventurado es el que llora, bienaventurado es el pacificador, bienaventurado es el que tiene hambre y sed de justicia, el humilde, el limpio de corazón. Entonces Jesús coge a estas personas y les dice las virtudes que deben acompañar a todo seguidor de él, y son esas cosas que están allí. ¿Lo ha leído antes? Mateo 5. Cuando uno se pone a estudiar cada una de esas bienaventuranzas, uno tiene que rendirse delante del Señor y decirle, ayúdame, porque todavía me falta mucho para hacer lo que está ahí escrito. Confiamos en Cristo, por supuesto. El otro año lo vamos a estudiar, se lo prometo. Vamos a estudiar las bienaventuranzas. Ok, si yo estuviera allí en ese sermón, levantaría mi mano y le diría a Jesús, pues muy lindo que eso sea un creyente, pero eso en términos cotidianos, ¿qué significa? Es decir, Jesús, vivimos aquí en el Imperio Romano, las relaciones son difíciles, los soldados nos oprimen, la gente es difícil, la economía es difícil. ¿Cómo se supone que debemos vivir? Porque aunque anhelamos estar allá en el reino de los cielos con nuestro Padre, pues mientras tanto estamos aquí en la tierra. Y nos afana, le diría yo, y me afana de forma natural el qué voy a comer, el qué voy a vestir, cómo criar a mis hijos, cómo relacionarme correctamente con el Señor, pues mientras que estoy aquí. ¿Sí me hago entender? Y Jesús, muy sabio, empieza a traducir esas bienaventuranzas en cosas prácticas e inicia interpretando de forma correcta la ley. Oísteis que fue dicho, ¿cierto? No matarás, mas yo te digo que cualquiera que llame a su hermano idiota será merecedor del fuego eterno. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio, mas yo te digo que cualquiera que desea a una mujer del prójimo en su corazón ya adulteró con ella. Entonces la gente empieza a golpearse con esta realidad de la interpretación correcta de la ley. Tremendo, tremendo. Ok, otra tarea. Ya le dije que leyera Mateo 6, ¿cierto? Lea Mateo 5, lea Mateo 7, lea todo el sermón para dentro de 8 días. Yo me paro ya en la entradita y conversamos de los 3 capítulos. ¿Está bien? Mateo 5, 6 y 7. Para el capítulo 6, entonces Jesús, como le digo, va a instruir a su audiencia sobre el correcto dar, sobre el correcto orar, sobre el correcto ayunar, sobre el correcto confiar. Y como ya le dije, entonces vamos a ver hoy la primera acción que Jesús describe allí, que es el dar. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Vamos a estar unos fines de semana estudiando esto. Entonces, en su material, por favor escriba como primer punto, examinemos constantemente nuestras motivaciones. Examinemos constantemente nuestras motivaciones y permítame leer los primeros 2 versículos nuevamente. Léalos conmigo, por favor. Jesús hablando con su audiencia, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos,
por ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere esa palabra justicia que está en ese versículo 1? Cuando Jesús habla de la justicia en el versículo 1, habla de cualquier buena acción que tú planees hacer. Lo que sea. Le confieso algo. Esta mañana yo abrí la iglesia muy temprano y sacamos una de las plantas que estaba acá en el lobby que se estaba muriendo porque no le entra ni sol ni agua. Y al pastor se le olvida echarle agüita. Entonces dije, no, voy a sacar la planta. Allá la saqué. Y mire la planta, está toda seca. Y dije, voy a hacer una buena obra. Voy a llenar el balde de agua y le voy a echar agua. Y está ese sentimiento que nos persigue hasta lo último de, ojalá llegara alguien en este momento y me viera echándole agüita a la planta. Usted me entiende, ¿cierto? Todos peleamos con eso. Bueno, algunos no pelean, otros se rinden. A eso se refiere obras de justicia. Cualquier buena acción que tú quieras hacer, cuídate de no hacerla para que los hombres te vean. Y se reduce el concepto al tema de dar. Entonces en el versículo 2 Jesús le dice a su audiencia también, por eso cuando des limosna, y ya vamos a ampliar el concepto de la limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, porque en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces Jesús aquí está hablando exactamente de algo que ocurría en ese momento, y es que había unos religiosos que andaban por las calles, y en las calles habían personas que mendigaban, pedían ayuda, pedían alimento, pedían dinero. Y estos hombres religiosos cogían su dinero, lo ponían en el platico que tenía ahí la persona pidiendo ayuda y hacían una grande oración diciendo, Señor, gracias por la provisión que me das para poder ayudar a esta persona en necesidad. ¿Para qué la hacía en voz alta? Para que la gente dijera, qué bondadoso es, qué bueno es. Jesús le está diciendo a la gente, no sean como ellos, no lo hagan. A día de hoy, ¿cómo se traduce esto a día de hoy? Primero hablemos del aspecto religioso. Oiga, los pastores sí que sufrimos con este asunto de querer ser admirados. Cuando un predicador se levanta a predicar y se para en un púlpito como estos y dice, anoche oré 4 horas por este sermón, ¿para qué cree que lo dice? Estuve ayunando todo el fin de semana para preparar este sermón. Yo no juzgaría a todos, pero la gran mayoría lo hacen con la intención de que la gente diga, wow, qué hombre de Dios el que tenemos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es la equivalencia hoy. Creo que para los que no están tan expuestos al público desde una plataforma, es un poco más fácil cuidarse de esas malas intenciones. Pero nuestra sociedad también está llena de gente que hace un montón de cosas para ser vistos por los hombres, y le quiero hablar de un concepto nuevo que apareció hace algún tiempo, que en inglés, espero pronunciarlo bien, se llama pastor, ¿de qué está hablando? Efectivamente, eso es algo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué es el contenido de la pobreza? Es contenido que pueden ser fotos, videos, publicaciones o historias que muestran la pobreza de otras personas de manera sensacionalista, manipuladora o humillante, con el fin de generar likes, dinero, fama, impacto o aprobación, más que para dignificar o realmente ayudar a la persona que está en necesidad. Redes sociales está lleno de eso. ¿Sí lo ha visto, cierto? Entonces salen los videos muy emocionales, muy que lo conmueven a uno, pero realmente no hay ningún objetivo para ayudar a esa persona que está sufriendo, sino simplemente presumo que algunos lo hacen para conseguir likes, y cada like y cada view, cada vez que usted lo ve, es dinero que ellos recogen. Hay otros que sí se atreven a hacer cosas, a ayudar, a dar. Desconozco completamente sus motivaciones, pero esto es real. Entonces, ocurría en aquel entonces que la gente hacía las cosas para ser visto por los hombres, y hoy en día sigue ocurriendo. Pero vamos a aterrizar esto un poco más a la realidad de nosotros. Yo no sé si usted luche con ese tema de andar
buscando constantemente la aprobación de los hombres por las cosas que usted hace. Si es su caso, lo que voy a decir a continuación le va a servir. Pero si no está en el caso suyo, entonces permítame hacer un paréntesis y me voy a aprovechar de las palabras de Jesús para llevar esto a un plano que creo que sí nos concierne a todos nosotros. ¿Está bien? Le voy a hacer una pregunta que va a aparecer en pantalla. Regálame la pregunta. En primera persona. ¿Para quién vives? Entonces, estas personas vivían para ser vistos por los hombres. ¿Tú para quién vives? ¿A qué se refiere, pastor? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué permites los pensamientos que permites? ¿Para quién lo haces? Si nos ponemos a revisar y a revisar y a revisar, la respuesta final de cada uno de nosotros, creo, puede llegar a ser, pues yo vivo para mí, ¿cierto? Y para mi esposa y para mis hijos. Yo trabajo para mí, para mi esposa y para mis hijos. Yo digo lo que digo para mí, para mi esposa y para mis hijos. Hago todo lo que hago para mí, para mis sueños, para mis propósitos, para mis objetivos. Yo quiero comer esto, yo quiero estudiar en este lugar, yo quiero ir de vacaciones a este lugar, yo quiero que mis hijos estén en esto, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y en el fondo todos nosotros vivimos otra vez para nosotros mismos o para nuestra familia. Pastor, y eso está mal porque suena muy piadoso. De hecho, ante los ojos de la sociedad eso dirían que es correcto. Pero para un seguidor de Cristo, mi querido hermano, mi querido amigo, es incorrecto. Porque un verdadero seguidor de Cristo no vive para sí mismo, no vive ni para su familia, sino que en primer lugar, ¿para quién vive? Para el Señor. Vive para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Déjeme leerle primero dos textos y ya hablamos de lo que eso significa. En Lucas capítulo 14, Jesús está hablando con otra multitud y les dice lo siguiente: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Pablo lo puso de la siguiente manera: entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces Pablo como que ya lo traduce un poco más a lo cotidiano. Cuando nos enfrentamos al texto de Lucas 14, de que hay que aborrecer a la familia y a todas estas personas para poder ser discípulo de Jesús, creo que el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es que hay que empezar a vivir como vivió Jesús los últimos 3 años aquí de su ministerio. ¿Se acuerda cómo vivió Jesús? 3 años dedicado a predicar. Se iba por todo pueblito, por toda ciudad y predique y predique y predique, al punto en que María y los hermanos de Jesús llegaron a pensar que Jesús estaba loco, que no descansaba, no dormía, y algún día fueron a tratar de detenerlo porque no paraba. Y como que pensamos que vivir para la gloria de Dios tiene que ver con eso, y no precisamente, no es para todos, a menos de que usted tenga el llamado a ser misionero. Qué bueno, váyase por allá a Nigeria, los cristianos los están necesitando. ¿Jesús vivió toda su vida para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿De los 30 para adelante y de los 30 para atrás? También. ¿Y quién era Jesús de los 30 para atrás? Jesús era un judío tradicional de hace 2000 años. ¿A qué se dedicaba Jesús? ¿Cuál era su profesión? Que como que era carpintero, ¿cierto? Era carpintero. Presuntamente se estima que José murió en la edad temprana de Jesús, por lo tanto creemos que Jesús se crió con María y con sus hermanos. Y tenía una vida sumamente cotidiana. Ponía clavos, cortaba madera, abrazaba a su madre, compartía la comida con los hermanos, salía, hacía una cosa, hacía la otra. Y en algún momento de esos 30 años de la vida de Jesús, ¿él dejó de hacer algo para la gloria de Dios? No. Todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Cada clavo que ponía, cada vez que cortaba la madera, cada vez que abrazaba a su madre, cada palabra que decía, cada cosa que hacía, cada cosa que pensaba, lo hacía para la gloria de Dios. Entonces, vivir para la gloria de Dios no implica precisamente un cambio de vida en este momento radical con lo que usted hace.
Lo que implica es un cambio de motivación del por qué usted hace lo que hace. ¿Me hago entender la sutil diferencia? Por supuesto no estamos hablando del pecado. Si usted está viviendo en algún pecado, es mandatorio en las Escrituras que usted sea parte de él. Pero estamos hablando de vidas cotidianas. Usted no puede irse a predicar por todos los pueblos y por todas las ciudades porque hay arriendos que pagar, hay recibos por pagar, hay niños que sacar adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve que uno viva para la gloria de Dios? Primer consejo: cada vez que usted saque un pie fuera de su cama, que una oración suya sea: Señor, hoy permíteme vivir para tu gloria. Que todo lo que diga, que todo lo que haga, que todo lo que piense, Señor, sea para honrarte a ti. Te lo pido, por favor, ayúdame. Y eso, con el tiempo, si usted lo empieza a hacer, se empieza a volver una realidad en usted. Y empezamos a vivir más conscientes de Dios. ¿Cada cuánto se nos olvida Dios? Es que ocurre que a veces nos acordamos de Él es el domingo cuando venimos. Y como que hay poca conciencia en el día a día, y entonces vamos diciendo, vamos haciendo, vamos pensando, vamos cuadrando, y después uno dice: uy, qué Dios, porque no hay conciencia de que Él está con nosotros. Cuando tú empiezas a pedirle al Señor en oración: ayúdame a ser consciente de ti para vivir para tu gloria, poco a poco eso se va volviendo una realidad en ti, y vas a poder vivir ese versículo de orad sin cesar. ¿Cómo oro sin parar? Porque eres tan consciente de Dios que todo el tiempo estás viviendo para Él. ¿Me entiendes? Entonces no te hablo de un cambio extremo en tu vida en este momento. Te hablo de un cambio de motivación. Porque aunque nosotros no vivimos para ser vistos por los hombres, sí caemos en el error de vivir para nosotros mismos, para nuestro engorde, en el buen sentido de la palabra, para nuestra carne. No vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿para quién vives? Bueno, ahora vamos a vivir para el Señor. Un aspecto más de este tema sobre para quién vives. Te voy a hacer algunas preguntas. Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Los domingos. Piensa en las razones. ¿Por qué sirve en algún ministerio? Piensa en las razones. Sorprendería que algunos hombres dicen: yo vengo a la iglesia porque mi esposa viene a la iglesia. O algunas mujeres dicen: yo vengo a la iglesia porque mi esposo como que le gusta ir, o por los niños, o por la razón que sea, o porque me entretengo, o porque la gente de allá me cae bien, o por lo que sea. Y aunque las motivaciones pueden ser secundarias y no pueden estar precisamente mal, la motivación principal debe ser la correcta. Entonces, lee esta frase con atención, esta frase que está en pantalla, por favor, regálamela. Para el Señor, no basta con estar en el lugar correcto, usando las palabras correctas en el momento correcto. Para el Señor hay que estar en el lugar correcto, con las palabras correctas, en el momento correcto y con las motivaciones correctas. Si tú no estás con las motivaciones correctas haciendo cualquier acto religioso, de ahí para allá todo lo demás es desaprobado por el Señor. Es para Él, es por Él. Así que empieza a orar, empieza a decirle a tu carne: vivimos por y para el Señor. Empieza a decirle a tus hijos: tú vives es por y para el Señor. No vives para ti, ni para tus sueños, ni para tus deseos. Esas son cosas secundarias. Vives es por y para el Señor. ¿Amén? Muy bien. Entonces, regresando, cierro paréntesis de para quién vives y volvamos nuevamente al texto. Entonces Jesús en Mateo capítulo 6 está diciéndole a las personas que cuiden sus motivaciones del por qué hacen lo que hacen. Si lo hacen para ser vistos por los hombres, pues cuidado con eso. Pero Jesús en estos dos versículos no detiene a la gente de que dejen de hacer cosas si sus motivaciones son incorrectas. Es decir, mire, Jesús está aquí tratando de purgar nuestras motivaciones, pero ¿quién lo va a lograr hacer? ¿Quién lo va a lograr hacer? ¿Me hago entender? Es muy difícil desarraigar esa idea del corazón, el no querer la aprobación de las personas. Yo, para bien o para mal, necesito su aprobación.
yo necesito, y no sé si eso es pecado, creo que sí, que usted entienda mis sermones, que a usted le guste mi gestión. Para mí es necesario, ¿sí? Y así con cada una de las cosas que hacemos. Entonces es muy difícil desligarse de esa verdad. Pero Jesús entonces no dice como, si esa es la motivación tuya, entonces no hagas nada. No, es un llamado a la acción. ¿Está bien? Entonces cuídate de esas motivaciones, pero haz. Y entonces aquí viene el llamado a la acción. Segundo punto, examinemos qué significa dar limosna. Entonces voy a leer Mateo 6:2. ¿Me ayudas, por favor? El 2. Otra vez, el 2 y al inicio del 3. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y lea el inicio del versículo 3 conmigo. Pero tú, cuando des limosna. Vamos a centrarnos por un momentico en esas palabras. ¿Qué es limosna? ¿Qué se le viene a la cabeza a usted cuando piensa en la palabra limosna? Uno piensa en la iglesia católica, ¿cierto? En la iglesia católica recogen limosna, pasan con la bolsita y la gente echa unas moneditas y uno dice, están dando limosna, ¿cierto? Otros dicen el limosnero del barrio o el limosnero de la cuadra, que es aquel que pide moneditas con un vasito, y pensamos que la limosna se limita precisamente a eso de dar moneditas y dar como de lo que sobra para las otras personas. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Ese es el concepto cultural que tenemos de la palabra limosna, pero resulta que bíblicamente el concepto de limosna que está manejando Jesús en estas palabras es un concepto que se ha venido construyendo desde el Antiguo Testamento. Cuando el Padre le dice a su pueblo Israel que estén pendientes de los pobres, de las viudas, de los extranjeros. ¿Y pendientes en qué sentido? De que les ayuden de una manera no superficial. Estuve buscando un concepto bíblico de lo que es la limosna en este pasaje y tengo la definición aquí en pantalla. Son 2 diapositivas, ¿cierto? Ok, léalo conmigo. La palabra limosna en el contexto bíblico no significa simplemente dar unas monedas sueltas, sino proveer de manera real y práctica para la necesidad de otra persona. Implica dar, puede ser dinero, alimentos, ropa, tiempo, ayuda o cualquier recurso que alivie el sufrimiento del otro. No es un acto simbólico ni superficial, sino que es una acción que nos incomoda un poco porque te mueve del lugar de comodidad y te hace cargar, aunque sea por un momento, con el peso de tu hermano. En esencia, dar limosna es participar activamente en la misericordia de Dios, permitiendo que tu vida se convierta en una respuesta concreta al dolor ajeno. Tremendo, ¿cierto? Entonces construye mucho más el concepto de lo que está hablando aquí Jesús. Para no usar la palabra limosna, que me parece un poquito fea, vamos a hablar de misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos misericordia con alguien que estaba cargando con un dolor? ¿Cuándo fue la última vez que nos incomodamos un poquito de la burbuja en la que vivimos para ir por el otro? Que sacamos tiempo, o sacamos recursos, o sacamos fuerzas para ir por el otro. Alguno diría, no, pero es que no es mi don, no es el don de la misericordia, porque existe el don de la misericordia. Pues resulta que sí, aunque hay gente a la que le fluye de forma natural hacer estas cosas, gente muy dada a la bondad, que fluye casi que de forma sobrenatural, eso no implica que no sea mandatorio para nosotros. A lo largo de toda la Escritura hay muchas instrucciones para los creyentes de que deben ser bondadosos y misericordiosos con las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, es un mandato para todo creyente. Entonces, ya entendiendo el concepto de limosna, regálame otra vez el versículo 3, Mateo 6:3. Pero tú otra vez, y me voy a detener ahí. ¿Quién eres tú? Ponga su nombre ahí. Yo. Oiga, tremendo que delante de 5,000 personas Jesús hable en primera persona.
porque está poniendo la carga en el individuo. No es cuando las personas hagan, cuando la iglesia te mueva a hacer, cuando la comunidad te lleve a hacer. No, cuando tú en primera persona, cuando tú como individuo, pero tú cuando des limosna. Es decir, Jesús espera y presupone que tú vas a hacer esto que acabamos de leer. Aquí Jesús no está hablando ni de la frecuencia de cada cuánto hay que hacerlo, ni a quiénes. Menos mal, porque si dijera que absolutamente a todos, sería un problema. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de ustedes salen a trabajar o a estudiar todos los días hacia Bogotá, cogen su bus aquí, se montan al Transmilenio, se regresan al Transmilenio y se regresan en el bus. ¿A cuántas personas en el camino se encuentran pidiendo ayuda? Nosotros fuimos a hacer una vuelta con Priscila y fueron 6 personas, 7 personas en ese trayecto. Y ustedes van todos los días. Entonces, ¿implicaría, pastor, que entonces a cada persona que vea le tengo que dar e involucrarme como esto? No, es imposible. Jesús también dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Es decir, que no es un problema que vayamos a poder terminar. Pero lo que sí te quiero llamar es a que despiertes ese corazón misericordioso y te muevas a hacer algo por alguien. Piensa en alguien. Listo, pastor, yo tengo definido un trayecto para mi trabajo y en ese trayecto siempre hay un limpiabrisas que me limpia el vidrio a mí. Y siempre es el mismo. Llévele un sanduchito un día. Otro día fuera del trabajo, búsquelo y converse con él. Son cosas que se me ocurren. Si no es alguien de la calle, entonces alguien de la iglesia. Pero de seguro hay alguien que está buscando su ayuda y nosotros hemos cerrado el corazón y no lo hemos hecho. Alguien que el Señor ha puesto carga en nuestro corazón por esa persona, ¿cierto? Dijo un poeta, Santiago Benavides, un cantante, que la iglesia puede ser muy bonita y de buen modo, estos edificios, pero si no lleva el servicio, el querer servir a los otros, simplemente es una fachada del demonio. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Entonces hay que movernos, hay que hacer. Entonces no habla otra vez ni de la frecuencia ni a quiénes, pero sí Jesús espera que algún día tú des limosna. Por eso cuando tú des limosna. Ok, eso quedó tan claro para los discípulos de Jesús que en casi todas las cartas del Nuevo Testamento hay una instrucción de que estemos pendientes los unos de los otros, que nos ayudemos los unos a los otros en el tema de los problemas. Y con el pasar del tiempo, la iglesia, que continuaron los discípulos de los discípulos, tenían tan impregnado ese ADN de ayudar que quiero contarle una curiosidad que ocurrió en el siglo IV. Siglo IV, sí. Juliano, el apóstata, no Julián, Juliano, ¿está bien? Juliano el apóstata, emperador romano en el siglo IV, espero estar preciso con las fechas. Proyecto de gobierno del hombre cuando sube, regresar a Roma al paganismo. Odia el cristianismo, odia a los cristianos y quiere que los romanos, que la gente que él gobierna, regresen a adorar a los dioses antiguos, ¿cierto? Entonces va a demoler estatuas, va a empezar a poner templos y todo el tema, pero tiene un gran inconveniente en su programa de gobierno y ese inconveniente son los mismos cristianos. ¿Cuál es el inconveniente? Que mientras que Juliano, por medio de sacerdotes e iglesias, está tratando de ganar adeptos para que vuelvan a la religión del paganismo, los cristianos siguen ahí presentes y entonces el problema es el siguiente. Juliano le escribió unas cartas a algunos de sus sacerdotes y quiero leer 2 fragmentos de ellos. Juliano le dice a uno de sus sacerdotes: los cristianos no solo atienden a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos ven cuánto ayudan y cómo aman. Por eso están ganando la gente. Y en otra carta les dice: nada ha contribuido tanto al progreso de los cristianos como su caridad hacia los extraños. Es decir, no ayudan solo a los de ellos, ayudan también a los otros. Y eso es un problema porque no estamos creciendo. Tremendo, ¿no? Entonces los cristianos del siglo IV eran reconocidos por el emperador romano como aquellos que ayudaban, que eran bondadosos, que eran misericordiosos. Y así eran reconocidos. ¿Cómo son reconocidos los cristianos del siglo XXI? Entonces vamos a hacerlo más personal. ¿Por qué me reconocen a mí?
¿por qué te reconocen a ti? Si hablamos de lo que piensa la sociedad, de los cristianos en general, ¿cómo estamos? Ruidosos, bullosos, escandalosos, peleoneros, divididos, esto, lo otro. La iglesia del Señor es santa, el Señor persevera su iglesia y yo confío en eso plenamente. Pero la sociedad nos percibe de esa manera y la forma de cambiar no es esperando a que otros lo hagan, la forma de cambiar es empezando por mí, ¿cierto? Qué rico que nos reconozcan por ser bondadosos, porque eso dijo Jesús. En el mismo sermón del monte que usted va a leer en el capítulo 5, Jesús dijo que sus buenas obras brillen delante de los hombres. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que no íbamos a hacerlo para los hombres? No, ustedes háganlas para que esas personas que los vean haciendo esas buenas obras glorifiquen al Padre. Serán reconocidos por sus buenas obras. Ustedes son la luz y la sal del mundo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, fe, ¿cierto? No quiero sonar herético, aunque esto es peligroso, pero el fruto del Espíritu dice que es que nos va a llevar a leer la Biblia o a orar. No, el fruto del Espíritu es el Cristo que pone en nosotros, que irradia todas esas acciones hacia las personas que están a nuestro alrededor. Por eso yo creo que un analfabeta, una persona sin estudio, puede llegar a ser más como Cristo que alguien que tenga mucho estudio. Porque a veces nos falta amor, nos falta compasión por el otro. ¿Está bien? Entonces, increíble lo que ocurría con estos creyentes que detuvieron todo un programa de gobierno porque eran muy dados a la ayuda. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿A cuántas personas? A todos, en especial a los de la familia de la fe, pero vamos a centrarnos en la palabra todos. ¿Todos cuántos son? Todos es todos. En cuanto tengas la oportunidad, en cuanto tengas la opción, cuando des limosna, ayuda a alguien, hazlo. Pero por unos instantes me voy a detener en las razones por las que no ayudamos. Entonces voy a hablar primero de las razones personales. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo forma de hacerlo. Y las razones externas es que juzgamos duramente a la persona que nos está pidiendo ayuda. Y yo soy el primero de esos. Recuerdo hace años en Villavicencio, había un abuelito que vendía valletillas a la salida del D1, trapitos. Y mi pensamiento era, ¿qué tuvo que haber hecho ese abuelito para que esté ahí solito vendiendo valletillas? Y pensaba, de fijo era alcohólico, de fijo le pegaba a la mujer, abandonó a los hijos, esto, y lo culpaba, y nunca le compré una valletilla, porque lo juzgaba duramente. Somos rápidos para juzgar. En el mismo sermón del monte, Jesús en el capítulo 7 habla del juzgar a los demás. Cuidado con lo que juzgas de los demás, o es que no te acuerdas quién eres tú. Porque lo que nos tiene hoy aquí sentados, mis queridos, con el desayuno que nos comemos esta mañana, con la ropa que nos pusimos hoy para venir a la iglesia y en el carro que llegamos, es por la bondad de Dios y no por nuestro esfuerzo. Porque si Dios no tuviera misericordia de nosotros, estaríamos igual y peor, ¿o no? Por lo tanto, no juzgues duramente a tu hermano, sino que más bien ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, en vez de andar buscando excusas de no tengo, no puedo, o es este o el otro, desvistámonos de esas excusas y empecemos a pedirle al Señor que ponga un corazón misericordioso en nosotros y que nos ayude a ejercitar ese corazón redimido que Él nos puso, porque es un corazón cero egoísta. El corazón redimido que Dios puso en nosotros, el corazón que late, el corazón espiritual, es un corazón que está dispuesto a darlo todo por el otro. Porque el mayor ejemplo de eso, ¿quién es? Cristo. ¿De dónde vino Cristo antes de encarnarse? ¿Se acuerda de Filipenses 2? Siendo igual a Dios. No le importó eso, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre, y estando en forma de hombre habitó entre nosotros.
y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por misericordia, ¿a quiénes? A nosotros. Entonces, hay que incomodarnos un poquito, hay que salir de la burbuja un poquito, hay que dejar las excusas a un lado y empezar a vivir de la misma manera que Jesús nos instruyó a hacerlo, un corazón misericordioso. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Oiga, tan importante es este asunto de dar, que Jesús en el último discurso que predicó público a sus discípulos, habló de un acontecimiento en el final de los tiempos, y quiero leer esa porción con usted. No falta mucho. Mateo 25, del 31 al 46, es una porción larguita, pero léala conmigo porque no se la voy a explicar, está allí detallado. Dice Jesús: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando Él vuelva, ¿cierto? Y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, amén. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero, te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Ok? Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué piensa usted de ese texto? Pastor, nos salvamos por las buenas obras, ¿sí ve? No. Un corazón redimido como el que usted tiene trae en el ADN el ser misericordioso y ayudar al otro. ¿Quién es su hermano? Porque aquí habla todo el tiempo de su hermano que ayuda al hermano. ¿Quién es su hermano? ¿Su hermano es el que tiene a su lado? Sí, pero ¿usted sabe quién es su hermano allá afuera? No, por lo tanto ayuda a todo el mundo que pueda, siempre y cuando tenga oportunidad. ¿Está bien? Ok, vamos a traducirlo a la realidad de Familia Cristiana Chía. Pastor, muy bonito, entiendo que tengo que poner en práctica ese corazón misericordioso que me dio, pero pastor, yo trabajo en casa, por ejemplo, hago home office. Entonces yo me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana ya estoy sentado en el computador, y yo me paro del computador a las 7 de la noche, y las únicas personas con las que yo me relaciono son con mi esposa, mi esposo, mis hijos, y no sé de nadie más. Entonces, ¿cómo puedo ponerme a ayudar si no tengo ni tiempo ni forma? Entiendo esa realidad, pero para eso usted asiste a Familia Cristiana Chía, porque esa es una de las grandes bendiciones de vivir en comunidad, que en comunidad hacemos cosas en las que usted se puede sumar y vivir los mandamientos del Señor. ¿De qué le estoy hablando? Si su realidad es que definitivamente no tiene tiempo, porque no lo tiene, aunque le animo a que revise si no es por andar corriendo tras los afanes de este mundo, apoye la causa que venimos apoyando desde hace más de un año, la Fundación de los Niños. Llevamos más de un año visitándolos mes tras mes, llevándoles alimento, llevándoles regalo, predicándoles la palabra, acompañándolos, escuchándolos, y con toda exhortación en amor le digo que el apoyo es mínimo.
Hay muy pocos de los que estamos aquí que aportan o que apoyan. No tengo tiempo para ir. Da. Ahorita el plan es ir el 6 de diciembre y queremos llevarle a todos los niños buñuelos, queremos llevarles natillas, queremos llevarles un regalo de Navidad, queremos llevarles muchas cosas y tenemos muy buenas ideas, pero todo es plata, hermanos, para bien o para mal. Entonces usted que trabaja tanto, que el Señor mueva su corazón a la misericordia y acuérdese de esos niños. No le estoy pidiendo plata para la iglesia, le estoy pidiendo para esos niños. Y si usted nota, si usted ha visto nuestras redes sociales, nosotros no andamos haciendo bulla de que vamos allá. Lo sabemos aquí, localmente, al que viene. Porque no queremos que la gente diga, uy, esa iglesia así es, o caer en nociones equivocadas, ¿sí? Entonces lo hacemos aquí localmente y los traemos. ¿Usted sabe cuánto cuesta el transporte cada 15 días para traer a esos 20, 25 niños? Es dinero. ¿Usted sabe cuánto cuesta el refrigerio de cada uno de esos 25 niños cada 8 días? Es dinero, es dinero. Y allá están arriba, escuchando del amor de Cristo. Listo, no tiene tiempo, ofrende para eso. Para eso usted tiene un sobre y un papelito. Escriba, esto es para los niños de la fundación. Y con toda sinceridad lo vamos a meter allá en la fundación. ¿Está bien? Entonces lo animo a que revise. Entonces ya hablamos de revisar nuestras motivaciones, hablamos de examinar lo que significa dar limosna y ya voy a terminar mi sermón con el tercer punto y es examinar el asunto de la recompensa, porque Jesús dice que si damos vamos a obtener recompensa, ¿verdad? Lo leemos nuevamente, por favor. Lea conmigo todo Mateo 6 del 1 al 4. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿cierto? De otra manera no tendrán ¿qué? Recompensa de su Padre que está en los cielos. Es decir, que aquí Jesús está mencionando que hay una recompensa. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, no le hagas ruido, no hagas bulla, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. ¿Qué es esto de la recompensa? ¿Le llama la atención? Los herejes predicadores de la prosperidad le van a decir que el Señor le va a multiplicar todo lo que usted dé y que si usted da hoy más, el Señor le va a dar el 100 por 1 y todo eso es mentira y mentira y mentira. En la Biblia no hay ninguna promesa con eso. Entonces, ¿qué es la recompensa? Pues, para bien o para mal, Jesús no explica con detalle qué es la recompensa. Hay unas nociones allá abajito en el texto que ya lo voy a leer, pero como que lo deja abierto. Y entonces tengo una frase para ti, regálamela. Lo que quieres que sea la recompensa es reflejo de lo que hay en tu corazón. Lo que quieres que sea la recompensa es reflejo de lo que hay en tu corazón. Entonces, si tú piensas que la recompensa es que el Señor te va a dar la casa de tus sueños, el viaje de tus sueños, todo eso de tus sueños, hermano, estás siguiendo a Satanás, porque eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. Arrodíllate, adórame y te doy todos los reinos de este mundo, te voy a hacer todo lo que quieras. No, hay otra recompensa que es aún mayor, que es mejor. En Mateo, en el siguiente texto, Mateo 6, el mismo sermón, Mateo 6, 19 al 21, Jesús dice lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre, ¿qué es la rumbre? El óxido, ¿cierto? El óxido destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu corazón. Mire estas siguientes imágenes, regáleme esa. ¿Se ha visto ese animalito en su casa? La polillita, ¿no? Ese animalito que destruye. ¿Y cuál es la prenda más cara que usted tiene? Si usted la deja mal parqueada, va a terminar de esa manera. ¿Y cuánto a veces nos esforzamos para andar corriendo tras esas cosas? Que no lo estoy satanizando,
pero es que a veces se vuelve el único objetivo de vida. Tener más y más y más. Las polillas se van a comer la ropa cara que tú compres. Se va a dañar, te lo prometo, te lo prometo. O si no, es la siguiente: semejante casa tan linda, ¿no? Y la herrumbre, el óxido llegó y la destruyó por completo. Y a veces corremos solo tras eso y tras eso. Una Cadillac, no sé cuántos millones costará esa cosa, eso cuesta como 400, 500 millones de pesos si no estoy mal. Y ahí está oxidada, dañada. Hermanos, miren, yo entiendo que hay cosas por pagar, yo entiendo que hay vidas por vivir aquí en este mundo, pero dejemos de andar corriendo solo tras esas cosas. Somos embajadores de Cristo, estamos de paso, somos peregrinos en este mundo, y un peregrino no carga con tanto equipaje, y más bien en el camino al cielo, mientras que estamos en este mundo, vamos alivianando el dolor de aquellos que nos encontramos en el camino. No nos adaptemos a este mundo, sino que vivamos de la misericordia, del amor. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos, según Mateo capítulo 5, no son ni los ricos, ni los millonarios, ni los orgullosos, ni esto. Los pobres de espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos, los humildes de corazón, los misericordiosos. También dice otro texto, y ya voy a terminar. Wow. Ya sea que tengan un techo y algo que vestir, con eso estén agradecidos, es que dice. Se me fue el texto. ¿Me entiende? Más que las riquezas son los corazones de las personas que están a su alrededor. Por unos instantes, un par de minutos, incline allí su rostro si lo desea y medite en esta enseñanza, por favor.